Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me alegro de saludarles de nuevo y bienvenidos a este nuevo programa de Crónica de hoy. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado la frase de que si se juntaran todas las astillas que dicen que pertenecieron a la cruz de Cristo, se podría construir un barco. Y eso ha provocado, esa frase que es de Calvino, ha provocado que probablemente muchos católicos, cuando les hablan del Lignum Crucis o de una reliquia de la cruz de Cristo, pues poco menos que se avergüencen, como diciendo, bueno, estos son supersticiones pasadas, pero bueno, a eso hay que dejarlo atrás. Oiga, pues imagínense que realmente muchos de estos trozos de la cruz de Cristo, o de los supuestos trozos de la cruz de Cristo, fueran reales. Que realmente los primeros cristianos hubieran custodiado ese madero, hubiera llegado hasta Santa Elena y Santa Elena lo hubiera dado a conocer al mundo. Eso rompería esa leyenda negra contra la Iglesia de que los católicos se creen cualquier cosa. Hay evidencias históricas, hay evidencias incluso científicas, de que muchas de las reliquias que veneramos los católicos y que nos han sido dadas por una tradición ininterrumpida desde los primeros siglos del cristianismo, son reales. No son simples leyendas pías, no son algo que se inventó alguien en el siglo XIV, XV, XVI para engañar al pueblo crédulo y ya está, o para sacar dinero incluso, lo cual sería peor, sino que provienen de una tradición que históricamente está bien asentada. Y por eso hoy vamos a escuchar a Jorge Manuel Rodríguez, uno de los grandes expertos en el tema de las reliquias, de la Sábana Santa, de la cruz, de las reliquias de la cruz, y nos va a dar una serie de datos que les van a dejar bastante sorprendidos. Una de las frases que oímos habitualmente para descalificar las reliquias no es una frase pronunciada por un científico, aunque yo la he oído muchas veces como si fuera algo que dijera un estudioso de verdad del tema. Es una frase de Calvino y que todos hemos oído, incluso repetido más de una vez. Si reuniéramos todos los trozos de la cruz de Cristo, saldría un barco. Eso es literalmente mentira. Se ha estudiado, sí, por científicos, se ha estudiado cuántos trozos de la cruz de Cristo existen en el mundo que sean mayores de 1 centímetro cúbico. Y no existen más de 4.000 centímetros cúbicos, cuando el palo horizontal de la cruz, siendo de las dimensiones del que se conserva atribuido supuestamente al buen ladrón en una iglesia de Roma, daría 46.800 centímetros cúbicos. Que en las catedrales y en los sitios importantes solo exista la 10ª parte del palo horizontal de la cruz nos hace pensar que aunque haya muchísimas reliquias inferiores, porque hay muchísimas reliquias supuestamente de los Lignum Crucis, pues que no llega ni al 50% del palo horizontal de la cruz lo que se conserva. A veces los relicarios son enormes, pero hay una astillita que es la 10ª parte o la 100ª parte de un palillo metida dentro de un trozo de madera más grande. Normalmente es la astilla la que es la reliquia. Por eso no podemos equivocarnos. Es decir, ¿puede ser que exista la cruz de Cristo? ¿Cuál es el origen de esa reliquia? La leyenda nos dice que Santa Elena encontró la cruz de Cristo cuando llegó a Jerusalén. Pero eso hay que matizarlo, porque los textos históricos nos dicen, concretamente el obispo Macario de Jerusalén nos dice que Elena conoció cuál era la cruz de Cristo porque junto a ella, en una cisterna que estaba al lado donde se encontró el Calvario y el sepulcro, en esa cisterna había 3 cruces, ahora hay que entender 3 palos horizontales de la cruz, porque el palo vertical estaba clavado en el sitio y se reutilizaba. Solo era el reo, solo transportaba el palo horizontal. 3 cruces, hay que entender 3 travesaños horizontales, es decir, 3 patibulum. Pero dice Macario, Elena supo cuál era la cruz de Cristo porque junto a ella estaba el titulus. ¿Qué es el titulus? El titulus es un documento jurídico que tenía que estar cerca del reo para explicar cuál era la causa de la condena. La muerte de cruz era algo terrible, probablemente es el tipo de muerte más brutal que se ha conocido a lo largo de los siglos. En el caso de Jesús se aplicó lo peor de lo peor de lo peor, se duplicaron el castigo y muchas cosas más. Pero en cualquiera de los casos la cruz era algo que no se aplicaba a cualquiera. Normalmente pues morían personas que tuvieran poco estatus social o sencillamente eran esclavos directamente. Pero el titulus tenía que estar, porque era un castigo ejemplar, tenía que conocerse cuál era la causa de la condena.
Bueno, ¿se conserva ese titulus? Bueno, sí, en Roma, en la que fue casa de Santa Elena, que es hoy día la iglesia de Santa Croce en Jerusalén, se conservan fragmentos de la cruz que Elena repartió ya desde el primer momento del siglo IV. Empezaron a hacerse divisiones y subdivisiones de las reliquias de la cruz y por eso se extendió por todo el mundo. En el mismo siglo IV ya hay un estudioso cristiano que en una homilía dice que la cruz se encontró ayer y sus fragmentos cubren el mundo. Claro, se entiende el mundo conocido, es decir, lo que era el Imperio Romano, ni más ni menos. Pues el titulus de la cruz, que era el que daba sentido a todas las otras reliquias, fue partido por la mitad. Y efectivamente, literalmente la mitad se encuentra en la casa de Santa Elena, junto con otras de las reliquias que encontró ella allí. Las demás, lo que falta, pues se mandó a Constantinopla o se quedó en Jerusalén. En el caso del Titulus Crucis que conservamos, se han hecho algunos estudios muy interesantes, sobre todo con relación a las letras, porque el Titulus Crucis se puede datar por el tipo de letra. Precisamente los estudiosos de las letras antiguas nos permiten conocer en qué época se hacen unos determinados rasgos en las letras. El Titulus Crucis, que está en Roma, en realidad tiene 3 líneas de texto, es decir, que coinciden con lo que dice el Evangelio, pero tal como lo dicen los Evangelios. Es decir, estaba el texto de la causa de la condena, estaba en letras latinas, griegas y hebreas. El hebreo arriba, griego en medio y en latín bajo. Y tiene una serie de características, ese letrero tiene una serie de características muy llamativas. En primer lugar, no pone literalmente el texto del Evangelio, porque lo que hace es transcribir la inscripción en hebreo, no traducir al griego y traducir al latín, sino que se transcribe. En segundo lugar, es decir, eso quiere decir antes de pasar al segundo lugar, que el escriba conoce bien el hebreo, el latín bastante bien y el griego pues más o menos. Pero lo que intenta es hacer una transcripción, una transliteración del texto de la condena en hebreo. Hay que tener en cuenta que ese título lo van a ver los habitantes de Jerusalén. Y está escrito de derecha a izquierda tanto el hebreo como el griego como el latín. El hebreo es normal que se escriba de derecha a izquierda, pero solo conocemos que en la antigüedad se escribiera el griego y el latín de derecha a izquierda en Palestina. Por tanto, eso nos está permitiendo pensar. Por el tipo de letra, las 3, es decir, las características de estas 3 líneas de texto se corresponden a letras que solamente coinciden en el siglo I. En segundo lugar, por el tipo de escritura de derecha a izquierda, cabe pensar que eso está escrito en Tierra Santa. Y por otra parte, pues el titulus solo puede ser o de Jesús, porque tiene su nombre, o bien es una falsificación. Si fuera una falsificación, tendría que ser del tiempo de Santa Elena, porque Santa Elena lo descubre y antes no está en ningún sitio. Entonces, lo que cabe pensar es que ese titulus, es decir, ese documento jurídico que acredita por qué muere el personaje, está, al ser un objeto impuro, como el palo horizontal, se ha depositado en un sitio donde nadie lo pueda tocar. En la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén se encuentra la zona donde se halló el titulus y efectivamente es, como dice la tradición, es un aljibe vacío. ¿Cuándo se descubre esto? Pues cuando en el concilio de Nicea, el primer concilio de Nicea, el emperador reúne a todos los cristianos y lo hace sencillamente por un motivo político. Es que una de las herejías del cristianismo, que es el arrianismo, pues estaba luchando contra lo que quería el emperador, que era unificar todo el imperio con una religión común. Si resulta que los cristianos se dividen, pues no habría unificación posible. Y entonces Constantino exige que se pongan de acuerdo sobre si Jesús es un Dios igual al Padre o inferior al Padre. En ningún momento se discute que Jesús sea Dios, pero en ese concilio es abrumadora, concretamente solo 3 padres conciliares dicen que Jesús es inferior al Padre y todos los demás dicen que es igual al Padre. Precisamente los romanos no tenían ningún problema de admitir que el Padre y el Hijo fueran Dios, porque eso justo era lo que no les preocupaba, el exceso de dioses. Pero en ese concilio, Macario le pide al emperador que se deje de profanar el sitio de la resurrección, porque los romanos habían construido justo encima un templo dedicado a Venus y Apolo. Entonces, al eliminar la construcción, se encuentra
lo que era el lugar que los cristianos habían estado venerando siempre, que era el sepulcro, se encuentra el lugar del Calvario, que no era tan venerado, porque la cruz no se consideraba desde el punto de vista positivo hasta que Santa Elena la encuentra, y entonces pasa a ser un signo positivo, hasta ese momento era un signo negativo. El Titulus Crucis acredita que antes, o sea, después del siglo IV, desde luego, el Titulus no se puede haber inventado. El único momento histórico donde coexisten este tipo de letras en los tres idiomas es en el siglo I. Por tanto, el Titulus Crucis es una reliquia prácticamente desconocida por los cristianos y sin embargo está donde tiene que estar, en la que fue la casa de Santa Elena, que se convirtió después en iglesia. Es una de las 7 basílicas de Roma y sin embargo no tiene la fama que tendría que tener. La culpa, Calvino, y la frase del barco famoso. No podemos permitirnos el lujo de seguir repitiendo un eslogan que tuvo éxito. Probablemente es el primer eslogan publicitario que se hizo a lo largo en la historia, ¿no? Pero eso no puede ser más que un eslogan. ¿Qué dicen los que lo han estudiado? Que el Titulus que está en Roma puede ser perfectamente una reliquia auténtica y la que acredita y da sentido y autenticidad a las otras reliquias del Lignum Crucis. Ya saben, cuando les digan a partir de ahora eso de que con todas las astillas de la cruz de Cristo se podría construir un barco, ya tienen argumentos después de escuchar a este especialista para decir que eso no es así, que la Iglesia ha tratado las reliquias con seriedad, que esa tradición, en la mayor parte de los casos, viene avalada por una historia de siglos, por hechos reales, porque el pueblo cristiano ha querido conservar esas cosas que tenían relación con los santos y, por supuesto, con nuestro Señor Jesucristo. En fin, quédense con esto. No dejen que vengan personas con argumentos pseudocientíficos, que muchas veces ni siquiera son científicos, y fórmense con especialistas como Jorge Manuel Rodríguez, que hoy nos ha acompañado en este programa. Y les espero en la próxima entrega de Crónica de Hoy.